Amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación que llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Saludo a todos los que nos ven en la República Dominicana y a nivel internacional por la vía de la internet. Ahora 5G, pero todavía no ha llegado. Pero antes de llegar ya usted ve el pleito que se ha armado entre Estados Unidos y China por el control de esta tecnología. Bueno, hoy estoy con Manuel Escalante a mi izquierda. No porque sea comunista, sino porque es comunitarista. Comunitarista. Hay que explicar eso. Yo no creo en comunismo, ni creo en nada de eso, pero sí en el comunitarismo. Y a mi derecha, Elías Veloz. Que sí es de derecha, esperemos que no sea de ultra. No, es socialista. Ah, es al revés. Socialista democrático, sí, Okay. sí. Es de la Revolución Ciudadana de Correa. Bien, pero yo creo que lo que tenemos que aspirar es a un modelo donde mezclemos lo mejor de todas las corrientes y filosofías. Eso es socialismo democrático. Punto. Adelante, Elías, saluda a tu público. Hoy tenemos diversos temas. Hoy tenemos la renuncia puesta de la primera ministra de Inglaterra, Theresa May. Y también tenemos el tema de que el Papa Francisco acaba de designar 4 mujeres como consultora de la Secretaría del Sínodo de Obispos. Y también sigue el tema de la guerra comercial de Estados Unidos y China, que es algo que no se sabe hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Sí, en donde también en ese tema está vinculada una mujer. Está vinculada una de las altas ejecutivas de Huawei. Y que se encuentra en Canadá. ¿Y qué es lo que está pasando con las mujeres? Bueno, porque las mujeres ahora están participando en muchas actividades, en muchas cosas. Y qué bueno. Y lo están haciendo bien. Y están demostrando que esa parte productiva de la sociedad era muy necesaria que estuviera en acción. La mujer en todos combina, los definitivamente la mujer tiene esa habilidad o esa genialidad de combinar sus habilidades con su eficiencia. Exactamente. Sí, es un don de la mujer. Le dicen el multitasking. Ajá, porque son capaces de llevar varias tareas al mismo tiempo y hacerla bien. Y sobre todo, en términos, no estamos discriminando, ni siendo feministas, pero tampoco machistas. Pero sí tenemos que reconocer que en términos generales, cuando usted busca las estadísticas de situaciones de dolo, en sentido general, los hombres son los que ganan en esa participación negativa. O sea que de alguna manera la mujer mantiene una ejecutoria. Sabemos que no es el 100%, pero si vamos a los valores estadísticos, la mujer es más conservadora, tiene una tendencia a ser más íntegra, a ser menos problemática a la hora de ejercer algún tipo de poder. Y en ese sentido vinculo mi análisis, pequeña observación, a la posible decisión del Papa Francisco. Porque hay un mensaje en esa designación, oigan bien, de 4 mujeres, porque ¿por qué no 2 mujeres y 2 hombres? Hay un mensaje que el Papa Francisco está enviando a las mujeres. Son 4 mujeres, pero todos los que quedan son hombres. Sí, claro. Todos los que quedan son hombres. Siguen siendo hombres los dominantes. Pero por supuesto, en más de un 99%. Sí, pero esa es la consultoría, esos son los que guían, los que manejan el sínodo, la reunión anual de obispos. El poder que se le otorga a esas 4 mujeres. Esas son las consultoras. Y hay un punto importante, es la primera vez. Es la primera vez en casi todos los años de siglo que tiene la Iglesia Católica y con mucho respeto yo me atrevo a asegurar, por lo menos es mi percepción, por mi percepción nadie me puede juzgar ni me puede condenar porque dentro de mi derecho universal yo tengo derecho a percibir. Y yo percibo que parte de la señal o mensaje que el Papa Francisco está dando a la comunidad mundial es que las mujeres pudieran darle menos escándalo a la Iglesia Católica. Y además porque es necesario hacer el equilibrio ya también en todas las instituciones a nivel global, exceptuando algunas de Oriente que siguen teniendo una actitud de alejamiento de la mujer, de las actividades públicas, de participación en las iglesias, en todas las actividades económicas también. Pero en esta parte del mundo, en el mundo occidental, donde la iglesia es uno de los elementos claves, básicos de esta cultura occidental, la cultura occidental ya no acepta prácticamente esta separación de hombres y de mujeres. Así que la iglesia tiene que jugar su papel. Sí, el cambio ha sido desde la cultura occidental hasta la cultura latinoamericana. Hace poco en México fue nombrada una mujer
en uno de los estamentos de seguridad más altos del Estado. Fue nombrada una mujer y cuando se verifica la currícula de esta mujer fue enorme, con doctorados, maestrías. O sea que la mujer ha ido calando dentro de Latinoamérica, posicionándose en posiciones muy importantes en el ámbito estatal. Y aquí tenemos un gran ejemplo también, la primera dama y vicepresidenta de la República por un largo tiempo. Y doña ahora Margarita Cedeño de Fernández. Margarita Cedeño de Fernández, quien también esta semana, dentro de las encuestas realizadas, sale posicionada con la mejor imagen. O sea que la mujer ha ido calando poco a poco en esta sociedad hasta consolidarse. Lo que sí tenemos es que abogar porque no sea simplemente porque sea mujer, porque ese mismo concepto de solo la hembra, solo la mujer implica discriminación, ¿eh? Y mucha gente no lo razona. Y hay que decirlo, Manuel, ahí siguiéndote a ti, que exactamente la mujer ha alcanzado sus posiciones en condiciones de mayor nivel de dificultad. Ha alcanzado las posiciones que un hombre alcanza con un menor nivel de capacidad que el que ellas tienen. Sí. O sea que en una misma posición ellas necesitan mayor nivel de capacidad. O sea que lo que ellas han alcanzado, lo que han alcanzado las mujeres, lo han alcanzado sobre la base de su condición, de su capacidad y de su perseverancia y su voluntad. Porque en un mundo de machistas, cruzar esa raya no es tarea fácil y lo han logrado. Pero en el caso de la iglesia, la importancia que tiene es que es una revolución. Sí, es una en revolución. Este momento es una revolución porque se había pedido, se le ha pedido a la iglesia que le den más participación a la mujer, que la mujer puede ser una excelente sacerdote. Claro que sí. Que no sé si se llamaría sacerdotisa, pero en este caso es una excelente sacerdote, que la mujer puede dirigir. Sacerdotisa. Puede dirigir una misa, que todavía una mujer no lo ha podido lograr, que hay que dar un cambio en ese sentido, que nada más no puede ser de hombre. Sí. Entonces, eso es importante, es un gran paso. Y no te sorprenda, Alex y Víctor, si esta es la primera señal de lo que en Vaticano se está gestando, Se está en gestando función un cambio. De dar un cambio radical en el sentido, porque también recordemos algo, entre paréntesis, la Iglesia Católica tiene un elemento institucional, empresarial, mercadológico, ligado, nada por supuesto, a la fenomenología religiosa, eso es inseparable, pero ellos también son una empresa, una institución, tienen una estructura. Son una marca. Son una marca, esa es la mejor forma. Global, una marca entonces, global. Ellos tienen que asegurar permanencia en el mundo y ellos saben que han ido perdiendo adeptos a nivel mundial, De hecho, una de las regiones donde más sólido sigue la Iglesia Católica es en América Latina. Y ellos saben que parte de lo que puede revolucionar es cómo se concibe la Iglesia Católica estructuralmente desde sus inicios, es haciendo cosas nuevas, atractivas y que se ajusten a lo que el globo está expectando. La visión del mundo tiene que estar acorde con la visión del mundo. Por ejemplo, este Papa es un papa que ha traído un cambio importante, porque antes, por ejemplo, en el caso del problema fundamental que tiene la iglesia, que es el de los escándalos de pederastia. La pederastia. Este papa ha decidido enfrentarlo directamente. Mientras otros los escondían, los sacaban de las parroquias o de los obispados y lo trasladaban a otros, o se lo llevaban a Roma y lo metían en un... No, y lo que ocurría era que entonces lo trasladaban de acá a otra parroquia y entonces en la otra parroquia ocurría exactamente lo mismo que ocurría en esta. Pero hay que ser justo en ese análisis y no solamente hay que darle, aunque Francisco ha sido quien el abanderado, eso inició desde Benedicto. Lo que pasa es que el problema era tan grave que Benedicto, su salud no la resistía. O sea, este problema ha sido... Que es la razón por la que renuncia. Y la gente no lo sabe eso, pero ese proceso de reformulación, de atacar esa problemática que tenía la iglesia, problemáticas enormes de casos que habían sido acumulados y no se habían de situaciones que ni nos vamos a enterar nunca, Bueno, a nivel bancario, en todos los sentidos. Ese es muy importante porque sí, efectivamente, Benedicto es el que da el primer paso. Y el que da el primer paso también con cambiar las reglas del juego en el Banco del Vaticano. Sí. Cambiar esas reglas de juego que estaban complicándole las cosas a la iglesia, a la marca, porque ahí habían dinero que no estaba claro en ese banco. Entonces yo creo que al Papa Francisco le dejó ese legado de continuar eso
y él lo está haciendo hasta ahora, va bien, tiene el apoyo de muchos jóvenes a nivel global. Y otro punto por el cual él dio un paso al frente también fue cuando le preguntaron qué pensaba él del problema de la homosexualidad. Bueno, y él dice, yo no soy quien para juzgarlo. O sea, el Papa, que es Pero no es infalible, un problema, es una realidad. el Papa que tiene la condición de infalible, Sí. de representante de Dios directo en la tierra, y que históricamente el Papa ha dicho que eso es una enfermedad. Le llaman el Paráclito al Papa. El Papa, representante de Dios sobre la tierra. entonces este Papa no viene a juzgar. Y No un viene discurso a totalmente diferente. y Un discurso de- de consolidador. Exactamente, y de entonces integración. Una apertura a la hermandad, a la comunidad, al ecumenismo, al ecumenismo. que hoy es un mundo que más que nunca necesita del ecumenismo, en razón de que hay que buscar todo lo bueno, como tú decías en un momento, no sé si fue en vivo, En backstage. hay que buscar Lo mejor de cada modelo. Lo mejor de cada modelo. Así que, Pero hay una realidad, Víctor, y es que la Iglesia Católica, querramos no admitirlo, sintámoslo o no aquí en el patio de estos países latinoamericanos donde sigue teniendo cierta preponderancia, no sin decir que ha perdido adeptos significativamente, porque inclusive el islamismo ha crecido en esta región, el protestantismo evangélico, popular sobre todo, también ha crecido mucho. Por ejemplo, si usted analiza acá en República Dominicana, hace 20, 30 años, el número de protestantes cristianos evangélicos, que así se llama ese mundo protestante, no era tan numeroso como hoy. O sea que realmente la iglesia tiene que renovarse y como dice Moisés Naín en su libro El fin del poder, hay una revolución a nivel global que incluyó el cambio del Papa Benedicto por el Papa Francisco, por simplemente saber que ya todo cambió, las reglas de juego cambiaron y es un tiempo de que o nos ajustamos o nos desaparecemos. sí, y es una institución importante todavía, y los jóvenes, para llegarle, generalmente hay que cambiarlo. Nosotros tenemos también el tema de Theresa May. Otra mujer. Otra mujer. Hoy las mujeres son protagonistas. Parecería que acá estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Qué difícil para la primera ministra británica, Theresa May. Hizo un esfuerzo, como ella lo dijo, un gran esfuerzo por convencer a los diputados británicos de la necesidad de que haya un Brexit que se dé sobre la base de un acuerdo. Un acuerdo y no de una manera abrupta. Ya no somos Exacto, socios. Nadie negocia así. Exactamente. Entonces, los diputados no quieren el acuerdo que se ha firmado con la Unión Europea, pero la Unión Europea está prácticamente cerrada a la posibilidad de renegociar ese acuerdo. Las opciones están muy lejos de poderse alcanzar aparentemente, y no se hizo cuando correspondía en marzo, porque no se tenía la posibilidad de que el Parlamento británico aprobara el acuerdo, y Theresa May jugó un papel ahí. 2 veces le rechazaron este acuerdo y ella jugó un papel importante, volvió a ir a la Unión Europea para tratar de renegociar el acuerdo con la Unión Europea. No que volvamos a la Unión Europea. No, o sea, partimos de que definitivamente quedaron fuera de la Unión Europea, pero ella planteaba que se haga bajo un acuerdo comercial, paulatino, paso a paso, no algo abrupto como ellos están, vamos a decir, forzando. Como pudiera ocurrir. Y uno de los argumentos es que los británicos no quieren ceder beneficios. Algunos beneficios se querían mantener algunos beneficios que le cedía a la Unión Europea, pero no querían desvincularse totalmente. Querían lo bueno de la Unión, sí, pero no querían lo malo de la Unión, y eso así no se puede. Hay que equilibrar necesariamente. Yo veo una lectura aquí, Víctor y Alex, y es el hecho de las reglas de juego. Fíjense de algo que no debe pasar desapercibido por nosotros. El Brexit ya se lleva 2 líderes, y 2 líderes serios, 2 líderes grandes. David Cameron, que a raíz de no convencer al pueblo, él mismo renunció. Él fue coherente, dijo, bueno, si mi propuesta no tiene sentido que yo esté al frente de esto. Y ahora, sustituta, ¿no? Theresa May. O sea, ¿qué quiere decir eso?
A mí, desde que yo estoy viendo este tipo de fenómenos, me hace ruido. Pero el pueblo se ha montado un argumento que no lo ve como líderes sólidos. El pueblo está diciendo que deben de ir a la escuela de Churchill, que se han comportado demasiado sosos. Hay una queja general. Hay una queja general, pero el pueblo fue, en su mayoría, el que decidió retirarse de la Unión Europea, salir de la Unión Europea, aunque muchos dicen que fue un error sobre la base de noticias falsas, de los fake news. Hubo manipulación. Hubo manipulación. Y dicen que donde más votación a favor del Brexit se dio fue en la parte de las rurales, ¿no? La parte de las afueras de la ciudad. Afuera. Londres, Irlanda del Norte, el otro donde whisky se produce, Escocia, en su mayoría votaron para quedarse en la Unión Europea, por las ventajas que ofrece la Unión Europea, por el mercado de la Unión Europea, Claro. por la imagen global de estar asociado fuertemente para poder enfrentar lo que viene acompañando a la globalización. Y además por el carácter geopolítico que te Claro. otorga estar dentro de la Unión Europea, que ha sido últimamente bombardeada y hasta pisoteada por los Estados Unidos. Entonces, al no lograr al no lograr que los diputados le aprueben este convenio con la Unión Europea, prácticamente incluso hasta llora cuando está dando la rueda de prensa, porque ella siente que lo que va a pasar en la Unión Europea puede ser En Gran Bretaña. en Gran Bretaña puede ser muy difícil. Ellos quizá entienden que no lo necesitan, pero yo siempre digo que el refuerzo nunca sobra y ser parte, como dice Alex, de una comunidad, independientemente del poder de Gran Bretaña, de Reino Unido, que tiene sus amenazas de algunos de esos países que se quieren retirar también, hacer su propio Brexit. Entonces habría que ver si esos países logran eso también a futuro, entonces simplemente se va a ir debilitando. Y últimamente Europa tiene que comenzar a independizarse, Europa tiene que comenzar a unirse, porque Europa tiene muy puesta la vista en Occidente, pero ya Europa, con Ya lo no que está está sola. ocurriendo en la geopolítica, Europa tiene que relanzarse. ¿Y qué mejor manera de relanzarse sino que uniéndose Siendo e unidos. integrándose? Y está teniendo una situación de crisis interna, de debilidad interna. A partir del Brexit, para la Unión Europea fue un golpe duro. No es un golpe mortal, pero es un golpe muy duro porque Gran Bretaña es uno de los países más grandes de la Unión Europea, el segundo, 66 millones de habitantes. El segundo o tercer país, creo que era el tercer país después de Alemania y Francia, de importancia dentro de la Unión Europea, aunque no formaba parte del euro, sino que tenía su propia, sigue La teniendo libra su propia moneda, pero aportaba en cuanto a lo que son los presupuestos comunitarios, los presupuestos de cohesión social, que son aquellos que han logrado poner a España, a Portugal y a estos otros países que acaban de llegar en un nivel importante de desarrollo en el marco de esta unión. O sea, que pertenecer a la Unión Europea es muy importante porque hay unos presupuestos de cohesión social que ayudan a sacar de la pobreza sobre la base de brindar oportunidades a aquellos que están más atrasados. Tratar de poner en un mismo nivel a los países que entran. Entonces la Unión Europea tiene ese valor y tiene esa importancia. Y ahora mismo esta situación está trayendo un nivel de debilidad mayor para la Unión Europea porque hay muchos países, ya incluso en Italia, hay Matteo Salvini, que es el vicepresidente actualmente, el viceprimer ministro, pudiera ser el que gane y es un euroescéptico. También en Francia ha avanzado muchísimo la derecha escéptica de la mano de la opositora importante en Francia. También en Alemania ha avanzado la ultraderecha, Marine Le Pen. También en la parte de los países que han ingresado nuevos hay un problema de euroescepticismo, porque los países están tomando, la gente no se está sintiendo cómoda con el problema migratorio, esencialmente.
y están entendiendo que se le está dando mucho dinero de su presupuesto al problema Pero ese migratorio. problema migratorio tuvo su pico cuando comenzaron los conflictos en Oriente y cuando comenzaron las guerras que se generaron en Oriente. Europa debe de comenzar a reintegrarse porque también le generó y le sigue generando un problema de seguridad, que lo trataremos más adelante porque hay un tema ahí de geopolítica también, que es la parte de quiénes acceden a la parte de las empresas chinas y quiénes se integran con la parte de las empresas de Occidente y Norteamérica. Entonces, se generaría una nubosidad de inseguridad porque lo que se aspira en el mundo es que todos los sistemas de información estén integrados para que cuando se ocurra un conato de terrorismo, que es lo que busca mitigar esto, bueno, se pueda mitigar a tiempo y no se llegue a ser realizable. Entonces, es difícil el escenario que se están planteando y de la desintegración que se está dando por conservar posiciones hacia adentro de los países. O sea que el sistema político mundial está en la mira. Está Es en la como si mira. es como si las sociedades estuvieran cansadas de unos cuantos sistemas. Y estamos hablando de sociedades muy avanzadas, estamos hablando de sociedades que nos llevan más de 500 años, que cuando ya ellos eran sociedad, nosotros seguíamos siendo isla con taparrabo. Entonces deberíamos abrir los oídos y abrir los ojos, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué puede pasar ahora entonces con Gran Bretaña? Lo que queda es que la canciller actual va a ser probablemente la primera ministra de Gran Bretaña, y entonces hay opciones. Una opción que está planteando Corbyn, que es Jeremy Corbyn, que es el líder laborista, que es el partido, pudiera decirse así, el partido de centro-izquierda de Gran Bretaña, está planteando un segundo referéndum. La posibilidad de que Gran Bretaña se decida a que las personas puedan decidir ahora con noticias reales si quieren o no el Brexit. Brexit. O sea, que puede haber la posibilidad de que desmovemos el Brexit. Que y volvamos a la Unión Europea. Vuelva a la Unión Europea. Yo pienso que sería la mejor decisión que pueden tomar. Pero en definitiva lo que le correspondería ahora a la primera ministra es tratar de que se apruebe, convencer a los diputados en el Parlamento de que se apruebe el Brexit, porque ya es una decisión tomada por el pueblo británico y habría que ponerla en marcha. Pero no está de más la revisión, porque si ellos detectaron fake news, si ellos detectaron manipulación, cuando se toma una decisión con una información falsa, esa decisión no es legítima, Víctor. Es nula, sí, es nula, porque tu voluntad está manipulada. Está manipulada. Tú no fuiste objetivo, no fuiste consciente. Por supuesto. Entonces sí es revisable. Tu consentimiento, si tú lo ves así, sencillamente, tú diste el consentimiento sobre la base de algo que en definitiva no era real. Y en consecuencia ese consentimiento ya está viciado. Sí. Que son los análisis de la libertad que no se hacen. Tú no fuiste libre si te manipularon, si la información sobre la que tú tomaste una decisión no es correcta porque alguien te la suministró con la intención de manipular tu decisión, eso no es legítimo. Y la gente tiene que entender que esto es un servicio público. La información que manejan los medios es un servicio público de la sociedad y que nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar lo que está pasando para que la sociedad se ponga en contexto y haga su propio análisis en juicio de valores. Por supuesto, lo peor que puede hacer un líder político o un líder social, un líder comunitario, un líder de lo que sea, de la iglesia, de donde sea, es alcanzar sus objetivos sobre la base de la mentira. No se debe mentir, porque uno de los problemas que genera mayor nivel de desconfianza es la mentira. Así que, y cuando la gente se da cuenta, por ejemplo, el discurso de por qué la iglesia fue perdiendo tanto apoyo en un momento determinado, retornando un poco a la iglesia, porque el discurso es que son personas confiables, que tú le puedes poner en sus manos tus niños y ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué resulta? Que luego se da cuenta que no, que es una mentira, que no es tal confianza.
en algunos de ellos, porque no podemos decir que son, porque estamos hablando de 67,000 sacerdotes a nivel Que la global. mayoría son hombres consagrados. Son hombres consagrados Tenemos que que hacen ser su objetivos, trabajo, ¿eh? que hacen su trabajo. Y que es una labor. Pero esos pocos, dañaron la sí. imagen de esos mayoritarios. de esos muchos. Porque las Entonces, malas noticias se propagan más. por eso es que hay que actuar inmediatamente. Sí. Hay que matar la mentira cuando está chiquitica. Bueno, señores, vamos a una breve pausa y retornamos en unos minutos con Tiempos de Renovación. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60,000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70,000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22,000 millones. Más de 4,000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Tiempo Sí, de renovación, y tal y como nosotros veníamos hablando, la geopolítica, las estrategias en el Caribe siempre ha estado presente. Siempre caliente. Las lo que- grandes potencias, no ha habido un momento en nuestra historia desde la independencia y antes de la independencia y en todo momento las potencias occidentales y ahora también las potencias orientales están haciendo su labor de tener poder en el ámbito del Caribe. O sea, que el muchas veces hay Caribe que, es muchas una veces hay que frontera imperial. preguntarse, Víctor, Alex, si a veces decimos que Estados Unidos, que ya no es única potencia, aunque sí no es la única potencia, porque estamos hablando de que China ya cada vez se fortalece más, pero yo percibo y me pongo a observar que cuando Estados Unidos se mantenía, no estoy diciendo que sea lo ideal, ni que soy pro-yanqui, ni que creo que es lo mejor, pero yo observo que ahora que tenemos una China fortalecida, luchando para debilitar a Estados Unidos, por lo menos ya en el plano comercial, y una Rusia luchando, ya tenemos como más inestabilidad.
Como que antes sabíamos el problema que había, pero ese mismo solo líder, esa misma sola potencia, que no nos conviene en ninguna parte del mundo, pero tenía algo como, vamos a decir, entre comillas, menos malo, porque ahora vivimos en una guerra, esta vez comercial, solo comercial. La Pax Americana duró un periodo de tiempo relativamente largo a raíz de la caída del muro de Berlín, alrededor de unos 10, 12 años tomando las grandes decisiones, pero tomaron decisiones equivocadas porque no había un equilibrio. Y eso generó entonces un desequilibrio global. Sobre todo la intervención en Irak. Sí. La intervención en Irak, que fue una intervención unilateral y que comprometió varios países, incluyendo la República Dominicana. Y no solo que envió eso, soldados Víctor, eso viene de más atrás. La intervención en Afganistán comenzó el declive de los Estados Unidos. Cuando se comenzaron a montar las hipótesis de que ese ataque hacia las Torres Gemelas fue algo que ellos aceptaron para buscar el argumento de ir al Medio Oriente, ahí comenzaron las naciones. O sea que ellos lo sabían y no lo bloquearon, es lo que tú quieres decir. Exacto. Que los organismos... Hay esa hipótesis, ¿no? Sí, es una hipótesis Sí, todavía, ¿no? sí, En el proceso hay muchos que entienden que sí, que está demostrado, pero está en proceso todavía de que la mayoría... No ha sido entiende que concluyente. De todos modos, y es como tú dices, la idea es que hay halcones en Washington que tienen un interés de dominar esa zona del mundo y realmente se aprovechan situaciones específicas para tomar ese tipo de decisión. Al fin y al cabo, la mayoría del mundo en esa decisión apoyó a los Estados Unidos, hay que decirlo. Se tomó una decisión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea que fue una guerra que cumplió con los requisitos y las características que se necesitan en el mundo actual para atacar un país. Y en ese caso se cumplió con ello y por lo tanto no genera el nivel de sensación de inestabilidad que se genera cuando un país de manera individual ataca a otro país, porque se genera una situación de crisis global. La Unión Europea se opuso Francia, se opuso Alemania, dividió a la Unión Europea en su posición, porque Francia y Alemania estaban por un lado, Polonia, Checoslovaquia y otros países estaban por otro lado, y esa división fue el principio. Ahí se comenzó con el problema de los euroescépticos, de qué pasa con la Unión Europea, porque la apoyó Rajoy, recuerden, también, y la apoyó Cameron, Tony Blair, que después se lo llevó a Tony Blair, ese mismo problema. Lo que creo que ese error histórico de los Estados Unidos comenzó a generar la posibilidad de que haya un balance, la necesidad de un balance en el mundo, un balance de poder. Y hoy lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo a nivel global, porque cuando entran las otras potencias, ya los Estados Unidos entiende que todo aquello que había motivado y que había promovido, que era el tema del libre comercio, la apertura de los mercados, que no haya fronteras en el mundo. ¿Bajo qué criterio? Y que fue ¿Bajo qué importantísimo. criterio? Porque ellos lo promovieron, pero mientras ellos eran la potencia. Pero fue importantísimo en su momento, en razón de que generó un ambiente de una idea de universalidad, de universalismo, a raíz de todas estas tecnologías, y eso ayudó a que las personas salieran de sus países, de esos nacionalismos, fueron cambiando los nacionalismos por ver al otro como un ente, como tu propio yo. Con ver a las personas en el mundo, la sensibilidad mundial aumentó. Pero ¿qué ocurre? Ahora, como ustedes dicen, las cosas han cambiado. Y ahora el país más nacionalista es Estados Unidos. Sí. Y jugando un papel con el poder que tiene es el país más poderoso de la Tierra. En términos armamentistas, ¿no? En términos armamentísticos y también todavía en términos tecnológicos. Lo que pasa es que quien le está poniendo la presión en tecnología es China, y el país que se va adelante en tecnología es el país que tiene la posibilidad de dominar el mundo, porque quien domina la tecnología, domina entonces, aplicando esa tecnología, domina el mundo de la agricultura,
aplicando la tecnología Y hay al que mundo decir algo, agrícola, la tecnología domina de las la armas, la tecnología de la información, domina, porque eso es lo que viene ahora con el 5G. Sí. ¿Quién maneja toda la información y quién tiene en poder esa información? Esa es la disputa de Estados Unidos y China ahora mismo. No es ni los aranceles, no es ni el intercambio Es un de tema comercio. hegemónico. Es un tema de quién domina la información del mundo hacia el 2050. y, bueno, hacia 2030 ya, que está aquí al doblar de la esquina. Sí, pero se estima que con este cambio, el que logre consolidarse con el liderato de esto dominará el mundo hasta el 2050. Y probablemente más. Sí, sí. Y probablemente El más. 50 es el parámetro. Exactamente. Pero el que llegó ahí no se va a Y- desmontar. ¿Y cómo esto se refleja en la República Dominicana? O sea, cómo una guerra de dos potencias puede reflejarse en un país como la República Dominicana, que es un país en el contexto de Latinoamérica pequeño. Un pequeño país. Es un pequeño país. Sin embargo, el presidente Que no es tan Trump- pequeño, porque estamos hablando de que estamos manejando casi $1 trillón de pesos. Entonces ya no somos tan pequeños. Ya no, si lo vemos desde el punto de vista del contexto de América Latina, nosotros somos una economía fuerte, una economía poderosa y además una economía que tiene también un sistema político en el contexto de América Latina de los más estables, Dentro de nuestras crisis, ¿no? dentro de las crisis de América Latina. Sí, porque podemos decir que ahora mismo acá hay una crisis, pero es en el PLD, fundamentalmente. Y Por una supuesto, crisis que sí. permea todo, porque hay que decir que el PLD es el partido mayor. Pero imaginémonos que mañana el presidente Fernández y el presidente Medina, que son los principales líderes, Se pongan de acuerdo, se acabó la crisis. El conflicto no desaparece. El conflicto está Sí. sencillamente Entre porque dos personas. porque hay una visión respecto de un tema que es fundamental, que es el tema de la Constitución. Hay una visión que tiene el presidente Fernández y una visión que tiene el presidente Medina. Y esto se pudiera terminar mañana mismo. Ojalá que el presidente Medina hablara mañana y le dijera a la nación qué piensa él, porque todavía no sabemos lo que piensa. En el sentido Sí. de si... Todo el mundo ha hablado menos él. Si está Sí, eso es cierto. aspirando o no, y es probable que... Asumimos yo que pienso- ninguno de sus colaboradores directos van a hacer nada de lo que han hecho si él no lo estuviera respaldando. Porque como aquí sabemos, donde manda capitán no manda soldado. Entonces, asumimos, pero él, de Pero- manera personal, Pero no ha dicho pero nada. en el fondo es una especulación, porque en definitiva quien tiene la última palabra es él. Él. Y lo que nosotros yo particularmente estoy esperando que el presidente Medina diga al país que él va a cumplir con lo que ha prometido, porque él lo dijo en un momento en el que el país necesitaba que la voz de una persona con autoridad lo dijera, que las reelecciones consecutivas no le son positivas a la República Dominicana. Lo dijo consciente y le creímos muchísimo. Yo mismo creí mucho y siempre he creído que el presidente Medina es un hombre espectacular, excepcional, trabajador como el que más. Pero cuando uno dice esas cosas y la dice conscientemente como la dijo él, lo mejor es cumplirla. Mejor es si cumplirla. a mí me preguntaran que cuál es mi opinión, yo creeré que Medina no va a cumplir con ese pacto el día que diga lo contrario. Hasta tanto yo me resisto a creer que él va a echar a un lado su palabra ante el Comité Central, que él va a echar a un lado su palabra ante un pacto firmado que está ahí, que él va a echar a un lado una serie de acuerdos que el partido, los líderes del partido, el comité político han logrado. Yo no puedo creer eso. A mí no me cabe el Danilo Medina que yo concibo, que yo conozco, que ha demostrado ser un hombre ecuánime, luchador por lo mejor del país, que sabe que esa ruptura de ese acuerdo puede significar incluso lo que le quede de gobierno, una convulsa muy delicada, porque hay una gran mayoría que no está de acuerdo. Según las encuestas, el 70% de los dominicanos promedio no está de acuerdo que se reformule la Constitución, incluso aprobando la gestión de Medina, porque el tema no es Medina, ni es contra Medina. Ni su imagen si el tampoco. presidente Ni su dice- imagen. Si el presidente dijera mañana, que él ha decidido cumplir con lo que él se acordó, el presidente tiene un 80% de aprobación inmediatamente, porque ahora mismo la resistencia está en que muchos de los que lo están apoyando como presidente de la República no lo están apoyando para que reforme la Constitución. Cuando el presidente, si el presidente dice que no va a reformar, que no tiene interés en la reforma constitucional,
esa gente que se resiste a decir que él es excelente, va a decir que él es excelente. Porque lo es. Porque él es Es excelente. excelente, ha hecho una trabaja gestión admirable. Trabaja todos los días, Sí. hasta los domingos. Y señores, y aquí también en el plano, no hemos concluido un poco, pero lo de China y Estados Unidos, que Estados Unidos está diciendo, y lo ha dicho, y lo dijo el Palacio, el que vino a representante de Trump para el tema de desarrollar inversiones también en los campos de infraestructura y demás, préstamos blandos, dijo que hay que ver cómo se puede detener un poco el avance de China. De alguna manera, eso es lo que deja dicho cuando lo habló en el Palacio Nacional. David Boiyan Babi Boyan. fue quien visitó al presidente Medina y le dijo que había que ponerle ojo a los asuntos de China con relación. Él era el director, hay que poner en contexto al público, el director ejecutivo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero. Inversiones privadas en el extranjero, pero que es mixto. Hay también un interés estatal. Sí, ahí obviamente hay un lobby del gobierno de los Estados Unidos en esa visita. Y es que hay un concepto de quién se queda con los puntos geopolíticos. El que ve el proyecto de la Ruta de la Seda, que fue presentado ya hace casi un mes, se da cuenta de cuáles son los puntos a abordar en infraestructura y en logística de manera de transporte marítimo y aéreo. O sea, China no solamente va a abordar la parte de accederte a ti como darte apertura, sino también a accederte en infraestructura, a instalarte las capacidades para que tú puedas acceder a ese mercado. Y eso lo tiene muy asediado al lobby de los Estados Unidos en relación a materia de comercio exterior. Y por eso tú ves que van a seguir llegando lobistas al Palacio, va a haber mucho interés, porque nosotros como país somos un punto estratégico y estamos cerca de los Estados Unidos. Pero por supuesto, y además geoestratégica y geopolíticamente es como tener en tu propio, al lado a tu enemigo desde el punto de vista comercial. Claro. O sea, este mercado de América Latina desde República Dominicana es una posición vital e importante para moverte en todo el solamente continente. con que se manejen unos cuantos almacenes fiscales más de lo que hay en Montecristi, en el este, puntos estratégicos. Tú tienes conexión con América Central completa, América del Sur y Estados Unidos. Y Estados Unidos, y América del Norte, o sea, las tres Américas. Sí, tú quedas ahí, o sea que somos definitivamente un punto estratégico y de alguna manera que genera un interés para cualquier tipo de potencia, sobre todo como China. Y tenemos en el plano local, que La casi, parte digo, también además, porque esto era local, ¿verdad? Sí. La crisis en el PRD. o el conflicto. La otra, ¿Cómo tú le llamarías, Manuel? Ya, ahí hay un conflicto crítico divisionista, por lo menos en los términos de una persona, que es Tony Peñaguaba, ¿no? Ya Tony se separó. Peñaguaba y está también Guido Gómez Mazara. pero Tony se En el retiró. caso de Tony, que porque fue ya el tomó último, una decisión. tomó la decisión Ya de ahí ya renunciar. pasamos ya a división. O sea, ya ahí hay una crisis. Ya me voy de la casa. Sí, ya yo me voy de la casa, Y recojo mi mañana, maleta. dice que mañana va a estar en Puerto Plata juramentando PRDistas que pasan al PRM, porque se fue al PRM. Se fue al PRM. Ya se fue al PRM. Concepto, tan Hay rápido. un punto, sí, parece que es una decisión tomada. Hay un punto que a mí me llama la atención. No sé qué Y en piensan el ustedes. PRM estará con Luis Abinader, ¿no? Estará con Luis Abinader, probablemente. Sí. Lo que me llama la atención es cómo usamos en la República Dominicana todavía los políticos, generalmente, y mucha gente, el sistema de justicia, en este caso la justicia electoral, y al final cuando no estamos de acuerdo con la decisión que toman, entonces nosotros o la combatimos públicamente, no las aceptamos, y al final, en este caso, lo que ha resultado es que decide irse. Entonces, la pregunta es, que me hago, ¿cómo es que acude a la justicia electoral y cuando se toma la decisión, tú decides... No la acata. No la acata. Quédese Sino que su decides, PRD ¿para qué? luchando. No, y además, ¿para qué fuiste a la justicia electoral si no crees en ella? Si tú no crees que lo que van a decidir es lo correcto, lo adecuado, lo que debe ser en una sociedad organizada, entonces no acuda
Y renuncia, renuncia antes de ir a antes ello. de ir a ello. No ponga a gastar todo ese tiempo y esa energía innecesariamente. También hay una realidad, Guido Gómez tiene su otra sentencia, que no afecta a la de Tony, son separadas. Puede haber elementos coincidentes, pero no, son separadas. Y hay una situación, y es que supuestamente hasta ahora Miguel Vargas tiene mañana. Mañana es De el, lo de mañana la- mañana de habrá un delegados. cambio, mañana habrá un Que el ca- grupo que es de rescate del PRD dice que no es legítima. va a seguir Entonces la va a lucha, seguir va a la seguir- conflicto. va Si a ellos seguir- hacen eso de mañana al domingo, prepárense que el domingo, el martes, el miércoles está Guido comenzar yendo a la justicia en contra de eso, Mañana- porque no está aprobado. Sí, por supuesto que va a seguir ese proceso en los tribunales porque mañana es reunión del PRD y es una reunión donde va a haber decisiones de elección. Del PRD de Miguel Vargas. De elecciones. Porque esos son los términos que se están usando hoy día, el PRD de recatistas y el PRD de Miguel Vargas. Pero parece que el PRD de Miguel Vargas Sí. es el que más activo está. Parece. Porque en definitiva es el que está convocando y el que está tomando las decisiones. Y entonces mañana va a haber un nuevo secretario general, va a haber un nuevo presidente, o será el mismo presidente, pero Reelegido. reelegido. Sí. Y entonces, ojalá que el secretario general no sea Víctor Gómez Casanova. Hasta ahora se dice que podría ser Víctor Gómez Casanova, que ojalá no sea, con todo el respeto que se merece, porque Víctor ha demostrado un nivel de hacer política muy mercaderista. Y yo no Sí. creo que eso sea lo que el país necesita. Y ni el Sí. sistema de partido necesita No eso, creo. porque es que eso afecta no solamente al PRD, también afecta al mismo PRM, afecta hasta al mismo PLD y a cualquier partido que estén haciendo, porque genera una imagen hacia la sociedad. Y más esta sociedad que es una sociedad joven, una sociedad que maneja información de manera rápida y que la distribuye de manera rápida, no crea un ambiente de credibilidad hacia esos políticos. Y entonces los políticos no están entendiendo que los jóvenes de hoy en día los siguen día a día los pasos y que la información se queda aquí en estos aparatos y no hay forma de borrarla. Tú sabes que yo pienso que parecería que muchos políticos siguen creyendo que los dominicanos, todos somos tontos, todos nos olvidamos de todo, la mayoría, y es verdad que hay un número importante que no razona el voto, hay un número importante que no se detiene a analizar la plantilla política, pero eso cada vez se reduce más, Atención políticos. Cada vez avanza más el tema del cual tú eres un abanderado, el tema de la educación. Cada vez el pueblo dominicano está buscando formarse, está buscando información, está tratando de descodificar la información, de entender lo que pasa, de interpretar su realidad. Y la política, ya hay que ser responsables y hay que tratar de entender que la política es una de las actividades más delicadas que existen. La política no es un negocio. La política es una... Bueno, no es un negocio cuando en Grecia pensaron en política, pero hoy día es un negocio. Ese es el problema, que muchos de los que hacen política lo están haciendo como un negocio. Ese es el problema para el desarrollo de los países donde sus dirigentes la hacen como un negocio. Ese es el problema, donde no se hace como un negocio y se hace con fines de crear las condiciones necesarias para el desarrollo que tienen que ver, están asociadas a la educación y al diseño de políticas públicas de futuro, no del día a día, de la comedera, de comer y de beber y eso, no, de lo que puede pasar dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años a nivel mundial y qué vamos a hacer con esos jóvenes para que desarrollen el país, como justamente el ejemplo que tú has puesto en ocasiones, Manuel, que es el de Corea del Sur, que es un país que en 50 años está en el más alto nivel del desarrollo global. Se ha vuelto potencia mundial en términos de tecnología. Un país que se levantó de la pobreza porque lo apostaron todo a la educación. Pensaron el país que querían, lo diseñaron, lo trabajaron y hoy lo tienen. O sea que es posible. Así es posible, señores. Elías Veloz, Manuel Escalante y Víctor Tineo estuvimos con ustedes durante esta hora en este programa Tiempo de Renovación. Será hasta el lunes, si Dios quiere.